Doctora Miriam, ¿va a querer compartir pantalla? Adelante, si gusta compartir pantalla. ¿Ya se puede ver la pantalla? Ya está compartiendo, doctor. Ah, ok. Entonces, bueno, lo voy a poner grande. ¿Así ya se ve bien? Ya, Voy a esconder los controles flotantes para que no afecten la imagen. ok. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Karina. Este, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en este seminario y me siento muy contenta porque, bueno, estaba viendo así el tiempo que ha pasado y, bueno, hace 5 años tuve la oportunidad también de participar y me da mucho gusto, pues, que el poder estar aquí de nuevo. Y el trabajo que les vine a compartir el día de hoy es un trabajo que realicé, bueno, creo que hace un par de años, pero que pues todavía sigue abierto y en investigación, que es una análisis y una investigación alrededor de una de las pinturas que se encuentra en la colección de Pedro Coronel en Zacatecas, que se llama así, Escena de una boda. Y bueno, esta es la ficha tal cual aparece en el museo, ¿no? Que es Escena de una boda, siglo XVIII, dinastía Qing, China, tinta sobre seda. Y que bueno, pues espero que a partir de la investigación que estoy realizando, pues cambie un poco esta ficha técnica. Eh, este es más o menos el contenido de la plática que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Primero voy a hacer una breve introducción y después voy a continuar con el análisis técnico, el análisis comparativo del estilo, una propuesta de atribución de esta pintura y el análisis temático. Y bueno, pues comenzamos para contextualizar la pieza con Pedro Coronel, que es un artista zacatecano de la generación de también de la ruptura. Em, Él vivió de 1921 a 1985 y pues las pinturas que nos legó y que ha dejado, pues tienen estas características, ¿no? Ustedes me imagino que conocen la obra de Pedro Coronel, pero esta es una de las más conocidas, que es la pintura de la lucha, en la cual creo que se ganó el primer premio en el Salón Nacional de Pintura en 1959. Y algo que se ha estudiado mucho de Pedro Coronel es precisamente esta fusión que hace entre el arte prehispánico, las formas del arte prehispánico, reinterpretadas por el lenguaje visual de las vanguardias eh, occidentales, ¿no? Y bueno, esto estaba muy relacionado con mucho del espíritu de la época que trataba de crear como un arte universal. Eh, y quien también compartía esta misma visión era precisamente Rufino Tamayo. Pero poco se sabe también sobre el interés que tenía Pedro Coronel en el arte y las culturas orientales. Y bueno, pues en 1962 él empezó a hacer una serie de viajes. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, Se ok. escucha claro. Ujú. Ah, muy bien, perfecto. Es que tengo aquí muchos ruidos alrededor, pero espero que ustedes no lo escuchen. Entonces, se sabe poco, ¿no? Entonces, 1962 él empezó a hacer una serie de viajes a Asia, en particular en Japón estuvo, expuso, me parece que 2 o 3 ocasiones en diferentes lugares y él fue armando una colección de arte de todo el mundo, ¿no?
De este interés por Japón, dice en su autobiografía, Pedro Coronel dice, me compenetré con el mundo filosófico de sus gentes en función de mi trabajo. Ahí sentí por primera vez que la simplicidad de sus formas tenía eco en mi espíritu. Y bueno, él hizo una serie de pinturas en este formato como de rollo, que en Japón se llama kakemono, que es un rollo horizontal, pero como no hay forma, o sea, como en Occidente no estamos acostumbrados a presentar y montar este tipo de pinturas, por ejemplo, la única imagen que encontré relacionada con estos kakemonos de Pedro Coronel es esta, que estaba en una galería. Y y bueno, pues en realidad el montaje es bastante extraño porque pues se supone que los rollos están hechos para extenderse, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Pedro Coronel fue juntando una colección, no sé si ustedes la conocen, pero es muy, muy amplia. Tiene obras de arte de Grecia, de la India, de arte africano, de arte prehispánico, de arte virreinal. Y bueno, pues también tiene algunas piezas relacionadas con Asia. Toda la colección que él tenía en el 83 se presentó en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente se llevó, pues ya que se había armado la exposición y todo, se creó el proyecto para que se fundara un museo en donde pudieran en Zacatecas contemplar esta obra. Y entonces, en 8 de mayo de 1983 se inauguró el Museo El Universo de Pedro Coronel, aquí en la plazuela de Santo Domingo, en Zacatecas. Y bueno, es el lugar en el que actualmente se aloja y de hecho, pues es el lugar en donde yacen los restos del mismo Pedro Coronel. Y bueno, pues la intención que tenía Pedro Coronel era precisamente que la gente de Zacatecas, o sea, porque esta colección la, la legó, la donó al pueblo zacatecano en representación del pueblo de México, ¿no? Entonces, dice él que esta exposición es mi mundo, mi sueño, todo empezó siendo muy niño. El sueño fue tener la historia del arte al alcance de la mano, real, poderla tocar, sentir su sensualidad, tocar un caballo tang y transportarse en el espacio y en el tiempo a siglos antes de nuestra era. Tocar el arte es una sensación abismal, como llegar a Dios, pero de otra manera. Entonces, pues bueno, aquí está el ejemplo, ¿no? Este es uno de el caballo precisamente Tang, de la dinastía Tang, que pertenece a la colección, y ese era el espíritu que tenía Pedro Coronel para compartir la obra de todo el mundo en un mismo espacio. Así que, bueno, cuando yo estaba haciendo esta investigación, la sala de arte oriental estaba en el primer piso, entrando, luego, y tenía pues un texto en donde se hablaba precisamente sobre este interés que tenía Pedro Coronel y los viajes que hizo en 1962, pero no había, las fichas técnicas no tenían mucha información y no había como una contextualización que nos permitiera eh, identificarnos o más bien como identificar correctamente las piezas y poder relacionarnos con ellas temáticamente. Entonces, pues estas son las pinturas chinas que hay dentro de la colección, que es esta que está en la parte superior, es un paisaje azul y verde. Ahorita voy a explicar exactamente qué es esto de azul y verde. Y está en la parte de abajo la pintura que vamos a analizar el día de hoy, que es la escena de una boda. Y después, bueno, hay también otras obras, ¿no? Sobre China, las obras que estaban en exhibición eran estas tres. Aquí están las fichas técnicas. Igual, ¿no? Dice paisaje del siglo XIX, dinastía Qing. Lo puse incluso hasta con las mismas sistemas de escritura que tenían las fichas técnicas y todo. Entonces, así es tal cual como aparecían. Pero dentro, también en bodegas tenían, de pinturas chinas, tenían dos rollos de pinturas eróticas que hasta donde tengo entendido nunca han sido exhibidas. Eh, y además había también esta pintura que en realidad todavía no he estudiado a fondo, en realidad solo he estudiado las primeras dos que les mostré,
Y bueno, esta me interesa mucho porque puedo percibir la influencia de cierta narrativa relacionada con el budismo Chan. Entonces, quizá más adelante tenga oportunidad de estudiarla. Así que, bueno, pues de lo que vamos a hablar es de pintura china. Y en China, el término en chino al que se refiere a esta tradición es precisamente Zhongguo Hua. Y Chunkuo es precisamente el nombre de China y Hua es pintura. China significa, el primer carácter es que tiene que ver con el centro, es como el reino del centro. Y Hua es pintura. Y bueno, desde este concepto es bastante reciente porque se surgió precisamente para distinguir o destacar el arte de China en contraposición al arte occidental en la dinastía Qing, que fue cuando hubo este contacto ya también con las teorías sobre arte occidental y importadas de Occidente, pero dentro ya de ámbitos académicos y de discusión sobre historia del arte. Y bueno, pero eso, digamos que formalmente ya en la historia de China hay muchas tradiciones, o sea, no es solamente una tradición de pintura, sino que la pintura tiene una larga historia y tiene también muchas manifestaciones distintas. Hay, por ejemplo, en China vestigios de pintura rupestre del Neolítico, hay madera pintada en laca, que maneja también el mismo lenguaje formal y temático que la pintura que vamos a ver como esta, que es pintura sobre seda en rollos. También hay pintura mural funeraria, como este ejemplo de la tumba de la princesa Yongtai, que es de la dinastía Tang. Hay también mucha pintura mural relacionada con el budismo en estas cuevas de Dunhuang en la región de la Ruta de la Seda. Y también hay pues pintura y que está relacionada pues con otras superficies, ¿no? Como la porcelana y los jarrones y todo eso. Pero el término de Chung Kuo Hua se refiere en realidad a este tipo de pintura, que es pues la pintura que obedece también tanto a las técnicas materiales, pero también a las formas de expresión y reglas artísticas establecidas en la antigüedad. Entonces, hay diferentes formas de clasificar la pintura china. Por ejemplo, esta tiene que ver con los colores. Como les comentaba ahorita, había un paisaje azul y verde. Bueno, pues precisamente tiene que ver con los colores que destacan, que tiene que ver con los pigmentos, como la malaquita y la azurita, que eran los que se usaban para pintar. Hay otras, pues, en donde destaca el color del carmesí Tengo pila sobre también si lo quieres. La traigo, monocromático. pero no me necesito el cable. Ah, no, Está sí. también la pintura que se clasifica, por ejemplo, en el caso de la pintura que solo tiene tinta negra, que se conoce como shui mo. Shui es agua y mo es tinta. Entonces, esa sería como este ejemplo que vemos de Kuoshi, de este paisaje de principios de primavera, eh, y que está en el Museo Nacional de Taipei. También hay una forma de clasificar a la pintura de acuerdo al género, del tema representado, y hay muchas clasificaciones, pero la más general es esta, que es la de la pintura de figuras, la pintura de paisaje y la pintura de flores y aves. La pintura de figuras, como es esta de Ren Wuhua, pues tiene que ver con retratos de la corte, puede tener también que ver con representación de escenas literarias o mitológicas o históricas, con personajes, etcétera. La pintura Shanshui, que es la pintura de montañas y agua, o de paisaje, pues ya vimos un ejemplo aquí, ¿no? Este paisaje de Kuoshi y que bueno, pues se relaciona también con esta representación de las montañas, pero que tiene también sus propios códigos de construcción. Y después está la pintura de flores y aves, que tiene también, o sea, no se refiere únicamente a flores y aves, sino que también se incluye diferentes tipos de plantas,
de animales que pueden ser aves, peces, insectos, cangrejos, diferentes animales, ¿no? Y igual, diferentes flores y plantas. Y bueno, entonces eso sería con respecto a los géneros. Con respecto a la técnica o al estilo, la forma en la que se aplica la pintura y la forma de expresión, hay diferentes, también diferentes estilos, pero principalmente son dos. El primero es la pintura Kong Bi. Kong es como trabajo, algo que se hace con las manos, así como la hechura, y el Pi es el pincel. Y entonces es una pintura en la cual se delinea primero el contorno y después a través de sucesivas capas de aplicación de pintura con pigmentos minerales, se van logrando las tonalidades deseadas. Esta pintura la mayor parte del tiempo se realizaba sobre seda y por eso es una de las técnicas más antiguas de la pintura china, porque la seda, la manufactura de la seda se hizo mucho antes que se perfeccionara la producción de papel de gran tamaño. Y la pintura de mano alzada, o bueno, esto de mano alzada está entre comillas porque es una forma en la que se ha traducido. Yo no estoy muy de acuerdo con esa traducción, pero en inglés le llaman freehand painting y en chino el término original es xieyi. Y no estoy de acuerdo con esto de la mano alzada porque xie significa escribir y yi es como la intención, la idea, el sentido, pero que además tiene una especie de componente emocional. O sea, el yi es como un sonido que viene del interior, ¿no? Como un ritmo, un sonido interior que sale. Y y bueno, por eso también tiene que ver con esta soltura que podemos ver técnicamente. Entonces, cuando se habla de mano alzada, pues parece que nada más se refiere como a la apariencia de inacabado, como a la apariencia de bocetaje. Pero bueno, va mucho más allá porque tiene que ver con la intencionalidad que está detrás. Y bueno, este tipo de pintura se relaciona con la cultura de los eruditos, que tenían también esta intención de incluir dentro de la pintura también los trazos caligráficos. Y por eso es que destaca el uso del pincel y la tinta en vez de el color, como podemos ver en la pintura Confi. Pero también hay otras técnicas, por ejemplo, esta es la técnica de dibujo lineal o Pai Niao, que se le atribuye a un pintor de la dinastía Song que se llama Li Kongling. Y bueno, podemos ver que tal cual está muy bien definido el contorno, pero lo único que cambia con el estilo Kongbi es que esta no tiene las capas de color, ¿no? Y la otra, que sería lo opuesto, es decir, una en donde se construye la forma a partir del uso del color y se prescinde del contorno definido con líneas negras, es la técnica deshuesada, en donde pues tal cual el hueso es el contorno, entonces si no hay hueso, pues es deshuesada. Y esta se practicó durante la dinastía Song, pero no se conocía mucho y se hizo famosa ya hasta la dinastía Qing con Yu Shongping. Y aquí tenemos un ejemplo. Sobre los formatos, pues hay diferentes tipos de formato, hay rollos verticales, rollos horizontales, hay hojas de álbum, hay pintura en abanico, abanicos plegables, etcétera. Y bueno, entonces, ya teniendo este panorama exploratorio general de una clasificación de la pintura, yo creo que ustedes ya ahorita pueden identificar, por ejemplo, si esta pintura es estilo Xie o estilo Kongbi. No sé si quieran participar y decirme, tratar de adivinar cuál de los dos estilos es. Si hay algún voluntario que se anime, ¿no? ¿No Bueno. quieren participar o si tienen alguna... A ver, Valentina levantó la mano. Adelante, Sí, Valentina. entre
Gombi y el Chieji. Esos dos debe de ser Sí, uno. exactamente. Yo digo que es Gombi. Ah, muy bien, perfecto. Congi, exacto. Ah, ok, Entonces, perdón. muchas gracias, Valentina. Entonces, este sería el estilo, ¿no? Y bueno, vamos a definirlo más claramente. Esa es una recreación que tuve que hacer del rollo completo, porque si ustedes se dan cuenta, la pieza estaba enmarcada con vidrio, entonces era muy difícil tomar la imagen completa porque se refleja el exterior. Entonces tuve que hacer como pequeñas fotos en fragmentos y reconstruirlo. Se supone que son 38 figuras las que se representan, incluyendo bebés y pues todas las figuras de los personajes. Y bueno, pues sobre la temática, pues vamos a ir hablando poco a poco de ella. Está una como procesión, ahorita lo vamos a ver ya completo y que va llegando, ¿no? En un caballo. Las lecturas, los rollos se leen de derecha a izquierda. O sea, en este caso empieza de este lado, aquí, y la dirección es hacia acá, ¿no? Esa es la forma en la que está, esta es la intención en la que están estas cosas. Y bueno, vamos a ver, ya identificamos la técnica, que es precisamente este combi, entonces vamos a ver, o más bien propiamente el estilo. La pintura sobre seda también se llamaba Juanhua, que es precisamente, se refiere a la seda como soporte, y al estilo, pues el estilo combi o meticuloso. Aquí está un ejemplo de cómo es el proceso. Primero se hace el contorno, como se ve en este dibujo superior, que está, si ustedes se dan cuenta, la parte que toca prácticamente la seda es solo la punta del pincel. Y entonces las líneas generalmente son continuas, sin variaciones bruscas. Y la aplicación del color, esta es la seda cruda, entonces para que se pueda pintar se tiene que poner una base que que ayuda a controlar la absorción y aglutinar los pigmentos a partir de una cola de origen animal, y además una combinación también proporcional de alumbre, que sirve también como una especie de sellador para controlar la humedad. Los pigmentos, como les había dicho, son pigmentos de origen mineral. Y los pinceles pueden ser de diferentes tipos. En este en particular se usan dos. Uno, que es el que se usa para el contorno, como es el de aquí, que es generalmente como de pelo de lobo, de comadreja, de así como un poquito más rígido. Y hay otro que es generalmente como pelo de cabra, que es más absorbente y que se usa, que también se llama algo así como este pincel de nube blanca o uno de estos nombres extraños. Y en esta técnica se usan dos pinceles, por eso es que la persona que está pintando aquí usa dos pinceles, porque con uno aplica color y con el otro, que tiene solamente agua, hace pequeñas gradaciones tonales. Entonces, así se tiene que ir esperando a que se seque cada una de las capas y luego ya ir matizando con otros colores. Les decía que es una de las técnicas más antiguas que hay de pintura china, desde, por ejemplo, Wu Kai-che, que es el primer pintor del que se tiene referencia con nombre y todo identificado. Y bueno, pueden ver la fecha, ¿no? Él vivió del 346 a 407. Esta pintura no es original de Wu Kai-che, sino que es una reproducción que fue hecha posteriormente, pero que dentro de la tradición pictórica china, para ellos no hay ningún problema si expresa, o sea, se toma como atribuida al estilo de él, si expresa precisamente el espíritu del maestro, en este caso Wu Kai-che, ¿no? Em, Muchas de estas copias de estas pinturas, o sea, no existe una sola versión, sino que hay copias diferentes en diferentes museos. Y bueno, pues aquí podemos ver que también pertenece, en el caso similar a la que hemos visto en la pintura de escena de una boda, que sería el género de, no sé si alguien más se anime a decirme cuál es, si es el género de paisaje, el renguhua, el género de
que diga, el género de pintura de figuras, que sería Ren Wu Hua, Ren es persona. El otro sería el género de paisaje, que es Shan Shui, o el género de aves y flores, que es Huan Niao Hua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es pintura de figuras, pintura de paisaje o pintura de flores y aves? Ánimo. Adelante, Karen. Podría ser entre el Renhua y el Shanshui, o sea, de Ah, figura, pero bueno, buena también observación, paisaje. sí, exacto, tiene pequeños paisajes, ¿no? Y de hecho, en la historia de la pintura de paisaje se le conoce este tipo de pinturas como el antecedente a la pintura de paisaje, pero tienes razón, es la pintura de figuras, ajá, Ren Wu Hua. Y bueno, dentro de la Ren Wu Hua, de la pintura de figuras, también hay otras expresiones. Les comentaba que algunas tenían que ver con la mitología, con la historia, con la literatura. Y en este caso, por ejemplo, la pintura de escena de una boda está emparentada con un género o subgénero que ahora se conoce dentro de la academia como la pintura de género, que es similar al concepto que tenemos en Occidente sobre esto de pintura de género, ¿no? Que es la Feng Shuhua. Pero en la antigua China no se le llamaba pintura de género, sino que se le llamaba la pintura de costumbres y escenas del campo. Tianjia Feng Wu o Tianjia Feng Su, ¿no? Entonces, la más famosa de estas pinturas de género es la pintura del Festival de Qingming junto al río, que es un rollo que mide como 5 metros y es una vista panorámica del Festival de Qingming y que tiene, o sea, es muy famosa y tiene muchos detalles. Entonces, en este caso, la escena de una boda sería precisamente una pintura de figuras o personajes que además está relacionada con la pintura de género o la pintura de costumbres y escenas del campo. ¿Por qué creen bueno, yo pensé que esta pintura estaba relacionada con la pintura del campo? Se los voy a contestar rápidamente, pero me imagino que a ustedes les pareció también evidente cuando se los mostré. Hay mucha gente. Y déjenme ver si es que hay esta es como se ve y la razón por la que la tuve que reconstruir. Esta foto me la hizo la fototeca de Zacatecas y se dan cuenta, es muy difícil percibirla. Lo que podemos ver es que está enmarcada en un marco dorado que además tiene unas superficies, unas bases de madera en donde están ensartados los rollos. Y entonces a mí mi mayor curiosidad es qué hay dentro de esos rollos porque todavía se ve mucho material envuelto, ¿no? Y bueno, actualmente así como está montada mide 32 centímetros por 1,50, pero no sabemos en realidad cuánto mide el rollo extendido. Muchas de las cosas que observé cuando la vi, aquí está precisamente esta evidencia de que de los dos lados se ve este rollo extendido, tanto aquí como del otro lado. Em, Aquí está, ¿no? También veo muchas intervenciones anteriores, veo manchas de humedad. em, bueno, pues lo que me pareció más problemático, esta es una intervención, es una laguna que fue restaurada. Vemos también una inscripción al fondo en la parte final del rollo. Y si ustedes llegan a ver, pues el rollo está engrapado con grapas normales de madera a la superficie. Tiene además un pequeño como passepartout de dorado que está como también con faltantes. Y bueno, todas esas cosas a mí me hicieron pensar que esta pintura es más antigua de lo que se considera y que además fue restaurada antes de que Pedro Coronel la tuviera, pero realmente no puedo comprobarlo porque está enmarcada con vidrio y no he tenido acceso a ella sin todo esto, ¿no? Entonces, podemos ver qué fue lo que hice yo para poder identificarla, porque si usted sí dice que es una escena de una boda, pero yo quería saber si podía identificar al autor y para eso me basé tanto en la información de la pintura como en esta inscripción que al final les voy a decir qué es lo que significa. Y bueno, lo primero que me llegó a la mente era precisamente de esta pintura de género que les mencioné.
uno de los pintores más famosos, reconocidos, era Li Song, que era un pintor de la dinastía Song, que pues era un carpintero de origen humilde y que fue adoptado, o sea, bueno, era pues sí, un joven que fue adoptado por un pintor reconocido de de la corte, y entonces este pintor profesional le enseñó a pintar a Lisson y él empezó a hacer pinturas de temas que a lo mejor no eran tan recurrentes y se volvió conocido. Porque, por ejemplo, aquí tiene este es un fragmento de una pintura de un vendedor de ambulante de chucherías. Y a mí, bueno, cuando vi esta es parte de la escena de una boda en donde aparece una mujer amamantando un bebé y que tienen, así si ustedes se dan cuenta, no parecen ser mujeres de la corte, su forma de vestir es distinta, tienen también una especie como de turbantes en la cabeza, se ve que es una región calurosa. Y entonces, pues recordé esta pintura y bueno, pues también me llamó mucho la atención este personaje que vemos aquí con las manos extendidas hacia adelante y que me parecía muy peculiar y extraño, ¿no? Entonces empecé a hacer como un rastreo de pinturas que tuvieran este tipo de representación de la vestimenta de la gente del campo para saber si podía identificar al autor. Si ustedes pueden ver la pintura del seno de una boda, tiene hasta, o sea, por ejemplo, a este personaje ya no se le ve bien el rostro, de que está como borrado, ¿no? Y otro pintor, además de Lisson, que hizo algunas pinturas con este tipo de personajes es Wang Yucheng. Entonces, rastreando estas pinturas fue que, esta es la información de Lisson, ¿no? Fue famoso en la dinastía Song con esta pintura de género. Y esto, lo mismo que les platiqué, ¿no? Esta es la figura, esta es la imagen completa de la pintura que les acabo de mostrar, que está en el Museo Nacional del Palacio. Y, y bueno, pues es un tema poco común porque, bueno, es un vendedor de cosas, ¿no? Es un comerciante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues rastreando estos personajes que tuvieran este tipo de vestimenta, encontré una investigación que estaba donde aparecían muchas de estas imágenes y empecé a buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encontré esta pintura que vemos aquí y que ustedes pueden ver que es muy similar a la pintura de escena de una boda, ¿no? Aquí llega la comitiva, está la mujer arriba del burro. Ay, quiero saber si, es que yo tenía como un video donde está la imagen completa, pero no me aparece aquí, está más adelante. Entonces, encontré un artículo, o sea, encontré esta pintura y encontré también un artículo de Li Xiaolu que se llama Controversies of the Wedding, The Anonymous Painting, The Wedding in the Village of Yuan, de la dinastía Yan del Imperio, del Palacio Imperial, ¿no? Del Museo del Palace Museum. Entonces, ¿cuáles son las controversias de esta pintura? Pues que hubo una confusión sobre el título. Bueno, de acuerdo al artículo de Alicia Olu, hubo un tiempo en el que se le empezó a llamar la mujer con tumor o Liu Niu Tu, que se refería a una de estas mujeres que están aquí al lado de la mujer que está amamantando, porque tenía unos como bultos muy raros que no se entendían abajo del cuello. Pero en realidad ese nombre pues no tenía nada que ver, o sea, es un personaje muy, al margen de, pues, de la composición y de lo que está sucediendo en el resto de la escena. Así es que él empieza a investigar, a analizar esta pintura que se encuentra en el Palace Museum y que además tiene en Beijing y que además tiene pues estas características relacionadas también con la escena de una boda del Museo Pedro Coronel. En esta podemos ver que no hay tanto color como el anterior. El tipo, podemos ver también el tipo de vestimentas que tienen los personajes, la forma en la que se hacen los trazos y y también el paisaje que está detrás, ¿no? Que es un paisaje también campirano. Y aquí hago una comparación de ambas pinturas. ¿Y qué sucede cuando se hace esta comparación? Pues me doy cuenta que el personaje que me había llamado la atención, el que tiene las manos extendidas, no está en la posición en la que
en la que aparece en la escena de una boda, porque aquí está la imagen, está la mujer de espaldas y aquí hay un burro, ¿no? Donde hay una familia y un personaje con un jarrón. Aquí están los mismos personajes, pero la parte en donde está la mujer con los brazos extendidos no está. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué otra diferencia hay? Pues en la pintura de escena de una boda hay dos personajes que reciben este es el novio y la novia que vienen llegando. Y aquí hay dos personajes y en la pintura de Beijing solo hay uno. Si observamos ya más detenidamente el resto del rollo, nos damos cuenta que este personaje que está volteando aparece en una posición distinta porque en la pintura de Beijing aparece acompañando a uno de los señores al que le están ofreciendo bebida, que es este, y luego está el personaje, ¿no? Aquí está solo. Entonces, este personaje de aquí aparece más adelante en el rollo y aquí aparece nada más uno. Entonces, aquí podemos ver la imagen donde está la mujer extendiendo los brazos, que en lugar de aparecer en la escena de en medio, entre estas dos escenas, está en donde hay una serie como de músicos de percusión y ella estaría representada entre estos dos. Y en el museo, en la pintura que se encuentra en el Museo Pedro Coronel no está. Así que, bueno, son la misma cantidad de personajes, pero no están todos. Y este personaje es analizado el artículo de Li Xiaolu em, como una bailarina de este tipo de danza que se llama She Chi Wu, que es un baile conocido de la dinastía Tang y que les voy a mostrar aquí, ¿no? El tipo de 化 poder, 丰富， que 既 son 刚 estos 健灵 bailes 快， en 又 donde se 婀娜俏丽。 extienden las 午休 mangas, 时而低垂，时而翘起，快速复杂的踏舞，使佩戴的金铃发出清脆的响声， Otro de 观 las 者惊 cosas que 叹舞姿的轻盈柔 describió 软。 Li 舞 Xiaolu 蹈 en 即 su 将结束时， artículo es el instrumento que se encuentra al lado de ese personaje, que es este instrumento de tablas de sándalo que se mueven y bueno, que se hacen, se golpean unas con otras y hacen este sonido que luego y que era muy conocido también como en la música, pues del folclore chino. Entonces, pues él hace este tipo de análisis también de estos elementos y después me encontré, una vez que ubiqué esa primer pintura, pues también pude rastrear otras pinturas similares que, como les decía, en China a veces podemos encontrar diferentes versiones de una misma pintura y eso es algo normal, es parte de la historia de la pintura china. Y encontré el artículo de Wen Chen Cheng que se llama Antiquity and Rusticity Images of the Ordinary in Farmer's Wedding Painting. Entonces, él analiza las pinturas que se conocen hasta ese momento porque él estaba, o bueno, no, perdóname, pero una disculpa porque es bien difícil identificar si es hombres o mujeres, pero estoy casi segura que Wen Chen Cheng es una investigadora. Así es que, bueno, Cheng atribuye más bien analiza o su interés en el artículo es analizar una pintura que se encuentra en el Museo Nacional de Kioto, que se llama igual The Farmer's Wedding, atribuida a Li Tang. Entonces, en su artículo, Cheng cuestiona la atribución de la pintura, diciendo que puede ser también más antigua a- que lo que se ha entendido o bueno, trata de relacionarla con el estilo también de Lisong. Y lo que hace Cheng en el artículo es comparar diferentes versiones conocidas de esta pintura, así es que digamos que me hizo el trabajo mucho más fácil, porque bueno, la primera pintura con la que compara la versión que se encuentra en Kioto es la pintura del Museo del Palacio de Beijing que acabamos de analizar. Las dos pinturas, la de Kioto y la de Beijing, son muy similares.
lo que se puede ver de diferente es a lo mejor un poco el estilo, pero se ve tan oscura así como los estoy presentando es tal cual como aparece en el artículo. Entonces no he podido encontrar una versión a color de esta pintura, pero se ven unas condiciones más afectadas que la que está en Beijing. Cheng también estudia otras dos versiones, una que no está completa, que es de Shen Son Tien, que están nada más dos fragmentos, en la sección donde aparecen los novios en la entrada y la otra donde están el grupo de músicos. Y después vemos esta que es de Li Song o atribuida a Li Song, que se encuentra en el Museo Nacional de Taipei y que se llama o tiene por nombre Happy Villagers in a Prosperity Year. En inglés, el término es Feng Nian Ming Le Tu. Y esta a mí me sorprendió mucho porque era muy similar a la pintura que encontramos de escena de una boda en el Museo Pedro Coronel. Sobre las copias, les decía que hay diferentes tipos de copias, o sea, la práctica de las copias es uno de los principios de la pintura china. Ay, no sé cómo vamos de tiempo, espero que vayamos bien, porque no tengo idea. Vamos viendo a tiempo, doctora. Ok, bueno, para adelantarme poquito, ¿no? Entonces, estos son diferentes tipos de copia. Hay copias que son una copia de una obra existente que es calcada. Es más, de hecho, hay una tradición en la que las pinturas se esgrafiaban, o sea, se esgrafiaba la imagen sobre piedra para que la gente pudiera llegar y hacer como un calco incluso de la pintura, ¿no? Pero bueno, también había unas en las que tal cual se copiaba con la imagen, ¿no? Hay otra que es la Lean, que es como copiar viendo y estudiando el original, que va a tener, por supuesto, ciertas variaciones en el tipo de pincelada y no son copias exactas, ¿no? Y la otra que es fan, que es como una copia, pero que ya es más una interpretación porque agrega también estilos de otros artistas, ¿no? Así que analizando ahora la versión de Beijing y la versión de Taipei, encontré también diferencias. Por un lado, lo curioso es que en la versión de Taipei, la figura de la mujer con los brazos extendidos está en la misma posición que en la pintura del Museo Pedro Coronel, pero cambia el tipo de color de la vestimenta. Aquí aparece con eh, como azul turquesa claro pues la posición es la misma, ¿no? Otro de los cambios tenía que ver con el otro personaje que les decía que cambiaba de lugar. En la pintura del Museo Pedro Coronel, el personaje bueno, que en la pintura de Beijing se encuentra acompañando al hombre que espera su bebida, está ubicado al inicio del rollo recibiendo a los personajes y el hombre con la bebida aparece solo. En la pintura del Museo de Taiwán, de Taipei, perdón, me llamó mucho la atención porque esa pintura, este personaje simplemente no aparece. No aparece ni al inicio del rollo ni acompañando al señor que espera su bebida. Entonces, otra de las diferencias que encontré es que en la pintura, esta es la pintura del Museo de Taipei, y no está muy completa la representación de la cabaña en donde se asoman estos personajes. Y es muy extraño porque si ustedes ven hasta aparece un error de la IA en donde está este entramado como de una especie como de bejucos que están formando la pared y de repente desaparece, están las varas de la reja y hay un vacío completo. Y en cambio, en la pintura del Museo Pedro Coronel está muy completa la escena y hasta hay una representación de un mueble, una mesa, una superficie dentro y hay mucho cuidado en cada uno de los detalles. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención a mí, el hecho de que falta un personaje, si contamos los personajes de aquí con los de arriba, en la de arriba aparece precisamente falta este personaje, ¿no? No está ni en el lugar donde aparece en Pedro Cornell, ni en el lugar donde aparece en la versión de Beijing. Así que, bueno, pues esos para mí eran suficientes indicios para saber que la pintura que está en el Museo Pedro Coronel
yo sospecho a partir de esto que es anterior a la que está en el Museo de Taipei. Y la del Museo de Taipei está atribuida a este pintor de la dinastía Song, que es Li Song, eh, por el estilo en el que está representado, pero sería muy difícil que fuera un original de Li Song. Así que ahora tenía que preguntarme pues de quién era la que estaba en el Pedro Coronel, y para eso pues lo que hice fue estudiar la inscripción, y la inscripción les decía que se encuentra al final del rollo, y lo que dice es Shifu Qiuying. Y Shifu Qiuying es uno de los seudónimos de este pintor que vemos aquí, que es Qiuying, que y en la parte de abajo aparece su sello, que me costó muchísimo trabajo ver porque está casi borrado, pero ahí se ve una parte. Y bueno, Qiu Jing es uno de los cuatro pintores más famosos de la dinastía Ming. Y bueno, pues es un pintor que que curiosamente es el único que no es como un erudito funcionario, sino que es un pintor que trabajó en muchos, o sea, con un talento y una versatilidad para pintar diferentes estilos. O sea, Chu Jing hizo muchas copias de pinturas de la dinastía Yuan, de la dinastía Song, y hizo muchas pinturas también durante, él es de la dinastía Ming, y muchas pinturas de mujeres, toda una tradición de pinturas de mujeres. Entonces, sobre la temática, pues este es, digamos que mi idea es que yo diría que podemos atribuir esta pintura a Chu Jing. Y sobre la temática, pues la temática habla sobre el ritual de la boda en la antigüedad, que sería precisamente, está basado también en los ritos sobre esto, ¿no? Que está en el libro de los ritos. Y se supone que había 6 pasos para una boda, ¿no? Primero se hacía la propuesta, después se preguntaba el nombre, luego, o sea, si los nombres eran compatibles, si había signos auspiciosos en la fecha de nacimiento de los que se iban a casar, se hacían unos regalos de compromiso, después se elegía el día propicio para casarse, y finalmente el último paso era cuando el novio va a buscar a la novia para casarse y la lleva a su pueblo, porque en China, en la antigüedad, la mujer cuando se casaba, pues dejaba a su familia y se iba con la familia del esposo, y de ahí en adelante ella iba a honrar a los ancestros del esposo, ¿no? Y entonces hay un poema muy famoso de Pai Yunyi, que es uno de los principales poetas de la dinastía Tang, que se refiere a una villa que el poema se llama Chu Chen Sun, se refiere a la aldea de Chu Chen, que es una aldea antigua que existió en la dinastía Qing, y que da la idea de que en esta villa, en el pueblo solo hay 2 apellidos y los matrimonios duran generaciones, y era conocido como un paraíso en la antigüedad. O sea, es un poema que se refiere a este sentido de la felicidad, de la simplicidad de la vida en el campo. Se los voy a leer rápidamente en lo que va pasando la imagen. Espero que me dé tiempo. Dice, en el distrito de Kufeng de la prefectura de Suzhou hay un pueblo con el nombre de Chuchen. Está a más de 100 li de la sede del condado. En medio del verdor del cáñamo y moreras, clic, clic, suenan las ruecas mientras giran vacas y burros, llenan las calles del pueblo. Mujeres van al arroyo a sacar agua, hombres van al monte a recoger leña. Lejos del condado hay pocos asuntos importantes. En el seno de la naturaleza la gente es sencilla y honesta. Aunque tengan riqueza, no hacen negocios. Aunque alcancen la edad, no se alistan en el ejército. Cada familia practica su oficio en el pueblo. Ya están canosos, pero jamás han viajado fuera. Mientras viven, son la gente del pueblo. Cuando mueren, se vuelven su polvo. Afuera en los campos, viejos y jóvenes se miran unos a otros con alegría sincera. En el pueblo solo hay 2 apellidos. Los Chu se han casado con los Chen por generaciones. Ambos clanes tienen parientes cerca y lejos. Chicos y grandes tienen amigos a donde vayan. Cada 10 días celebran reuniones animadas. Juntos disfrutan aves, horneados y licor de sorgo. Mientras viven, nunca viajan lejos. Buscan matrimonio en la casa del vecino. Cuando mueren, los entierran cerca. Numerosas tumbas rodean el pueblo. Están en paz con la vida y la muerte. No se aflijan por el cuerpo y el alma.
Por ello, la mayoría son tan longevos que llegan a conocer a sus tataranietos. Yo nací en la tierra de la ritualidad solemne. Fui un niño pobre y solitario. Aprendí a distinguir el bien del mal. Por mí mismo asumí tareas muy arduas. Hoy se valoran la fama y el conocimiento. Los eruditos buscan matrimonios que prometen un rango oficial. Yo mismo puse mis manos en grilletes. Me convertí en un hombre profundamente confundido. A los 10 años ya leía libros. A los 15 podía escribir ensayos. A los 20 obtuve el grado de Shukai. A los 30 ya era censor en la corte. Recuerdo el día cuando dejé atrás el hogar. Desde entonces han pasado 15 primaveras. Mi barca solitaria llegó a Chu 3 veces. Mi rocín 4 veces cruzó las tierras de Chin. Mi hogar fue destruido en los disturbios. La mayoría de mis parientes desaparecieron. Al norte y al sur del Yangtze tengo amigos de toda la vida. Con muchos de ellos tomé la despedida. Años después supe que habían muerto. Afligido, me quedo en la cama hasta el ocaso. Lloro de noche sentado, espero la madrugada. Las llamas de la pena queman mi alma. La escarcha del dolor torna blanco mi cabello. Mi vida ha sido un tormento infinito. Cuánto envidio a la gente de la villa de Chen. Entonces, ese es el poema de Pai Yuyi, y esto me hace pues también entrar en una precisión de que en China, bueno, en la pintura china se tiene este ideal de que la pintura son poemas silenciosos, o sea, la pintura en China aspiraba a tener la misma importancia y categoría que, que la poesía. Y la poesía eran, a ver, la poesía eran como pinturas que cantan y las pinturas eran poemas silenciosos. Entonces, bueno, si ustedes ven, este poema refleja como esta idea de que en este campo donde solo hay dos familias, la gente es mucho más feliz que en las grandes ciudades. Y es que en la dinastía, bueno, este poema tuvo diferentes versiones y este análisis aparece precisamente en el trabajo de Cheng. O sea, Cheng analiza las obras, pero se dedica a hacer esta relación entre este poema que les acabo de leer con la cultura erudita. Los eruditos eran los funcionarios que estudiaban los clásicos para convertirse precisamente en funcionarios al servicio del imperio, secretarios, ministros, consejeros, etcétera, ¿no? Y lo que sucedía es que esa era una forma de ascender socialmente, o sea, tú hacías exámenes y encontrabas un puesto y tenías que y bueno, pues tenías ya, una vez que tú te convertías en funcionario, pues no era solamente tu beneficio, sino que todo tu clan podía beneficiarse también de esa posición. Entonces, durante la dinastía Song, mucho lo que sucedía era que mucha gente se casaba para poder tener una posición, o sea, con alguien que te conveniera por el tipo de familia en el que viene para poder ascender socialmente. Y esta es la pintura, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que se empezó a hacer como una costumbre de matrimonios mercenarios, le llamaba, dentro del artículo así lo menciona. Y entonces, ¿por qué se pintaban estas pinturas? O sea, ¿qué sentido? ¿Quién pintaba esto? Nosotros en Occidente, cuando analizamos una pintura, creemos que está siendo como un testigo lo voy a poner otra vez mientras platico, como un testigo, como si fuéramos a ver esto, diríamos que, representa cómo era fielmente una boda en el campo. Y lo que trato de agregar con esto del poema es que no es una representación fiel, sino que es una idealización poética de cómo era una vida en el campo. Y bueno, esta pintura en particular pues tiene detalle también en la expresión facial de los rostros, ¿no? En el análisis de Chen, esta pareja que acompaña a la novia es como si fueran sus padres que tienen una expresión de preocupación, ella pues tiene el rostro cubierto, el novio también la está viendo a ella es como el centro, ¿no? De esta imagen. Y entonces Cheng dice esto de que los eruditos en ese tiempo
reflexionaban sobre cómo las tradiciones en los pueblos que están alejados de las ciudades también podían ser una forma de conservar el conocimiento de la antigüedad, o sea, de las costumbres antiguas, y que por eso a los eruditos que vivían en las ciudades les beneficiaba observar este tipo de pinturas para poder identificarse con esos valores de sencillez y de simplicidad de este tipo de vida y no es seguir como ambicionando cuestiones que tenían que ver con un ascenso político o social o económico alrededor de la vida de las urbes. Entonces, esto pues se relaciona pues con la temática de por qué, o sea, no es una pintura que nos pueda decir directamente que en el momento en el que se hizo esto, suponiendo que fuera la dinastía Song, que es cuando vivía Li Song, eh, las bodas fueran así, sino que más bien existía un mercado que eh, conocía este tipo de arte y lo coleccionaba o lo adquiría porque se relacionaba con estos valores identificados con el poema que les acabo de leer de la dinastía Tang. Ahora, desafortunadamente, aunque yo estaba muy feliz cuando identifiqué esta pintura y me gustó esta idea de la atribución a Chu Ying, yo estaba muy contenta, pero también era muy consciente. En ese momento justo se estaba inaugurando una exposición en el LACMA, que es este Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, que se llamaba Where the True Lies, The Art of Chu Ying y que precisamente Stephen Little, que fue el curador de esta exposición, pues hace todo integra obras, tanto falsificaciones y obras originales de Chuying para hacer esta exposición. ¿Y por qué digo esta cuestión de las falsificaciones? Porque Chuying era tan bueno y su mercado se empezó a activar tanto que incluso cuando él estaba en vida, mucha gente empezó a tomar sus cuadros o perdón, sus pinturas como un ejemplo de la pintura de mujeres, de la pintura de paisaje y empezaron a hacer copias de algunas de estas pinturas. Entonces, Chu Ying es, además de ser uno de los más famosos pintores de la dinastía Ming, también es uno de los pintores más falsificados de la historia de la pintura en China. Este es el curador que les decía, este es Stephen Little. Aquí hay algunas comparaciones de donde aparece, de pinturas originales de Chu Ying, donde aparece el mismo sello que yo encontré en la pintura de escena de una boda. Y pues no puedo hacer una aseveración abierta de que esta es una obra original de Chu Ying, porque para eso pues tendría que rastrear la forma en la que fue adquirida y además no la puedo sacar del marco porque no existe ahorita pues en el museo una persona especializada que sepa cómo manejar este tipo de obras. Entonces esa pintura lleva así más de 40 años. Así es que lo mejor en estos casos es no tocarla, a menos que sea por personal capacitado. Entonces, ¿qué podría hacer yo para realmente comprobar si es una pintura de Chuying? Pues hacer tanto el análisis físico, tomar como pruebas para la datación de los materiales y poderlo desenrollar para saber si dentro hay más texto o sellos o algo. Y la otra es hacer una comparación mucho más exhaustiva sobre obras originales de Chu Ying de otras colecciones, pero ya físicamente para poderlas comprobar. Y estas son algunas de las referencias que usé para el artículo. Si les interesa y quieren saber más sobre este trabajo, está publicado en la RIEA, que es la Revista Internacional de Estudios de Asia de la Universidad de Costa Rica. Y lo está de libre acceso y ustedes lo pueden descargar. Y bueno, pues eso sería todo. No sé cuánto tiempo me llevé, perdón. No, está bien. Vamos, estamos bien de tiempo. Em, Estamos justo, son las 6:04, ¿no? Y ahorita pues nada más vamos a ver si hay dudas, preguntas, quien quiera hacer algún tipo de comentario sobre la presentación de la doctora Miriam. Adelante, pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat. Sí, Morelia.
Adelante. Sí, gracias. Bueno, se me hace muy interesante esto que comentas ahorita al final de que no hay alguien capacitado como para poder sacarla. Y bueno, creo que en general cuando nos enfrentamos a obras asiáticas y más de este estilo como históricas, como más antiguas. Justo creo que en Occidente, bueno, en México en específico, no estamos tan capacitados para manipular este tipo de obras y creo que también al inicio cuando nos comentabas de el estado de conservación, pues creo que también el hecho de los materiales que se utilizan y todo esto, no sabemos cómo, justo cómo conservarlos, ¿no? En qué condiciones. Entonces, mi duda es si sabes si ¿se está haciendo algo al respecto? O sea, ¿se está capacitando gente como para poder manipular este tipo de obras? O no sé, o sea, ¿qué se está haciendo al respecto en México Ujú. como para poder atender justo a este tipo de problemáticas, en específico con obras asiáticas como más antiguas? Ay, muchísimas gracias por tu pregunta, porque precisamente a eso iba, ¿no? Bueno, precisamente cuando yo estaba en la ENAP, en la licenciatura, cuando terminé la licenciatura, hice mi servicio social en el Departamento de Restauración de Papel de la Academia de San Carlos. Y me tocó hacer un proceso para restaurar una pintura, bueno, era un dibujo arquitectónico del siglo XIX con la maestra Rosa Marta y pude pues ahí aprender algunas cosas sobre restauración de papel y sus técnicas y todo esto, ¿no? Para mí fue muy importante esa estancia. Entonces, eso de la restauración es una también de mis pasiones y de cosas que me interesa, pero que me ha alejado. Y ahora, con respecto al arte de este tipo, tengo una excelente noticia porque, bueno, yo lo primero que hice cuando encontré estos hallazgos, de primera fue darme como un aplauso porque yo jamás pensé que iba a ser capaz de identificar al autor de una obra de la nada, ¿no? O sea, como que dije, wow, o sea, pude hacer esto, qué interesante, ¿no? Y luego la otra es, pues, hablé con la directora del museo y le dije, mira, a mí me gustaría saber más sobre esto, pero no me atrevo, o sea, no hay forma en la que me vayan a dar permiso de sacarlo de ahí. Porque además una de las voluntades de Pedro Coronel era que estas obras se expusieran de forma permanente, cosa que ya se está modificando por muchas observaciones que se han hecho, que tiene que ver con que algunos de estos materiales no están hechos para mostrarse todo el tiempo, en particular las obras que es de esta naturaleza, porque estas obras, o sea, estos rollos se exhibían en ocasiones especiales, o sea, si llegaba un invitado especial, pues para halagarlo se sacaba, se contemplaba el rollo con una cosa así de ritual y así como que, ay, miren, y se ponían a hablar y a hacer poemas sobre eso y a reflexionar. No era nada más una decoración de pared, ¿no? Sino que era una oportunidad para cultivar ciertos valores o virtudes. Entonces no estaban hechos para exhibirse todo el tiempo. Así que, ¿qué se está haciendo? Pues lo más asombroso es que yo escribí una carta, o sea, les digo, esto ya pasaron años, ¿no? Pero el año pasado, como que en mi preocupación, escribí una carta a la embajada china para compartir la publicación. No, de hecho fue a principios de este año, porque el artículo se publicó en enero. Entonces, para compartir mi preocupación, escribí una carta y curiosamente ayer, que estaba preparando yo la presentación y todo, recibí la respuesta de la embajada y me acaban de contactar con el Museo de Shanghai y el museo me respondió y me dijo que estaban muy interesados por esa pieza, que les hable más sobre las condiciones para que me puedan ayudar también a saber cómo conservarla y todo, ¿no? Y para mí, pues eso fue pues un avance muy importante porque, pues una cosa es que yo haga este tipo de especulaciones y la otra es que, pues esa pieza, si no hubiera sido investigada, nadie sabría que existe, ni siquiera los mismos chinos, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos ya le den también esa importancia y que estén dispuestos a darme asesoría y eso, pues se me hace que es ya un avance, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Hay otra cosa con la que me quedé con ganas, pero que era yo también demasiado ambiciosa, pero que ustedes tienen la oportunidad y está ahí abierta como parte de estas cosas de estudio, es que en noviembre, el próximo mes, va a haber un taller de restauración
papel con técnicas japonesas. Allá esto es parte de una asociación internacional de conservación de papel que en realidad es algo a lo que le he seguido la pista también desde hace muchos años. O sea, tengo muchos años queriendo tomar ese taller y ahora que venían a México, no sé si es exactamente en qué lugar iban a dar el taller, pero además es una convocatoria especializada porque solo se lo iban a dar a 9 personas, ¿no? Y era prácticamente gratis, o sea, creo que costaba 20,000 pesos, pero nada como, imagínense tener que ir a Japón y tomar ese taller allá, ¿no? Entonces, poco a poco, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo ahora a partir del Museo Calux con Amauri y la Cátedra de Estudios de Arte Japonés, que también ahora también otra de las noticias recientes es que pues voy a empezar a hacer más investigación también relacionada con esa colección porque ellos, bueno, todas estas iniciativas están trayendo también especialistas precisamente para empezar a formar gente que tenga ¿cómo se dice? Ese conocimiento y esas habilidades técnicas para conservar estas colecciones que son muy pocas en nuestro país, muy identificadas. O sea, está la de la colección del Museo Pedro Coronel, está la del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, está la del Museo Calux. Ahora me parece que en Guanajuato, en Guadalajara, acaban de inaugurar también una colección de arte chino. Entonces, todos estos estudios, pues lo que estamos haciendo son es como redes de comunicación y de formación tanto para preservar y dar a conocer esta tradición, pues de forma de la historia y las teorías relacionadas con este arte, como también las técnicas para poder conservar y atender esas colecciones. Entonces, pues esas son algunas cosas que te puedo compartir que están pasando. Así es que si les interesa la información sobre este taller, o sea, naturalmente ahorita no nos podemos inscribir porque les digo que es una convocatoria muy cerrada, pero para futuro, si les interesa investigar sobre estas cosas, está ahí. Y bueno, pues así, más y más, ¿no? Entonces, a ver qué pasa ahora con este contacto con el Museo de Shanghái. Yo estoy entusiasmada a ver qué se puede hacer. Y tenemos una pregunta de la doctora Rie Arimura, que pregunta, ¿qué tanto se ha investigado la colección del arte asiático de Pedro Coronel? Pues que yo sepa, o sea, en el caso de, por ejemplo, ahora voy a empezar una investigación. Hace poco se inauguró una exposición. El museo está teniendo como que un reto muy grande que es precisamente el de activar pues, el público, creación de público y también de alguna forma llamar la atención sobre esta colección que es permanente, ¿no? Y entonces en ese diálogo, pues ahora lo que hicieron fue hacer una exposición de arte relacionado con la India. Bueno, ellos le pusieron la India, pero yo no estaba muy de acuerdo porque había muchas cosas que eran de Tailandia, de Nepal, diferentes contextos. Pero bueno, la llamaron algo que tenía que ver con la India y yo hice un pequeño texto relacionado con eso. Y ahora, muy pronto, o sea, yo pienso que ya en un par de semanas se va a inaugurar también. No sé cuándo, o sea, la colección de ukiyo-e se quitó de exhibición en la pandemia y se mantuvo guardada mucho tiempo y ahora van a inaugurarla nuevamente, pero nunca ha tenido una presentación así como una hoja de sala o algo que permita a las personas saber qué es ese tipo de arte y todo. Entonces yo ahora hice una pequeña hoja de sala para esa exposición, espero que sí se exhiba. No he visto la fecha de la inauguración porque todavía no la publican, pero va a ser a finales de este año, ¿no? Entonces, antes de eso, cuando yo estaba haciendo la investigación para esta hoja de sala, recuerdo que en Es Morelia se dio una plática sobre ukiyo-e, no recuerdo, de una doctora, este, Sí, eso fue un coloquio de 2022 donde una doctora habló de colección de ukiyo-e, de esa colección. sí, y era de Zacatecas, la doctora.
Sí, sí, exactamente. Entonces, vi yo ese es, por ejemplo, una de las investigaciones que se han hecho sobre esa colección es esa. Y pero la doctora ya no volvió a publicar. Yo no la conozco personalmente. Me gustaría a lo mejor tener contacto con ella para dialogar ahora que voy a seguir investigando la colección. Y actualmente yo estoy formando o sea, es curioso porque estoy en Baja California, estoy en Ensenada, lejísimos de Zacatecas, pero le tengo mucho cariño a ese museo y me interesa mucho esa colección, así es que le voy a dedicar al menos los próximos 2 años a hacer más investigación relacionada con la colección de arte de Asia de allá. Y pues la idea es también formar estudiantes que puedan hacer investigación sobre eso también. Entonces, dentro de eso, mis iniciativas aquí en la universidad es que ahora propuse una materia de orientación, o sea, dentro de la licenciatura de artes visuales de aquí, hice una materia de introducción al arte de China, Corea y Japón para que al menos se vayan dando a conocer los aspectos generales sobre esto, porque es muchísimo, es muy amplio, o sea, tener al menos una visión general y panorámica, y que a partir de eso cada estudiante o cada investigador con sus propias preocupaciones y eso vaya abriendo un camino en otros temas, ¿no? Y mientras más seamos, pues va a ser mucho más interesante encontrar un diálogo y poder saber más y encontrar también las formas de conectarnos y de conservar ese tipo de cosas. Y de igual manera la influencia de arte asiático en las obras de Pedro Coronel, porque hace ratito mostró algunos ejemplos. ¿Esto ya se ha investigado suficientemente? No, yo lo único que encontré fue una tesis que hablaba sobre el universo de Pedro Coronel, o sea, como más bien como en general sobre él. Pero no ha habido una investigación particular sobre la influencia del arte japonés en Pedro Coronel. Sería interesante que se hiciera porque pues se ve que realmente sí, o sea, mi interpretación es que aunque no sea una influencia formal, como se ve muy claramente en el arte prehispánico, hay otro tipo de influencia que uno obtiene de este tipo de culturas que tiene que ver también con los procesos y con la forma en la que uno se acerca y realiza sus obras, ¿no? Entonces sí sería muy interesante que alguien lo hiciera. Yo no lo he encontrado. Lo único que he encontrado ha sido la mención en esta tesis, sobre las exposiciones que él hizo, porque hizo un par de exposiciones en Japón y una en la Casa del Lago, en donde están estos rollos. Entonces, si no me equivoco, Fernando García Ponce escribió uno de los, como que será como estos textos de inauguración de la exposición, en donde habla sobre esta fascinación que tenía Pedro Coronel sobre las culturas orientales. Y es lo único que he encontrado sobre eso, así es que sería interesante ver si pudiera haber más. Claro, sí, bueno, mi correo, la maestra Karina Erika tiene un correo que era el que yo tenía antes, que era mi correo personal, pero ahora tengo, se los pongo aquí en el chat si quieren, que es el correo institucional de aquí, si les interesa, es miriam.puente, ahí, con minúsculas, arroba. Es miriam.puente@uabc.edu.mx. Si me quieren escribir algunas dudas, si quieren, también puedo compartirles bibliografía que yo tenga sobre este tipo de obras. Y bueno, yo con gusto pues trataré de hacer lo que esté en mis manos. Pues muchas gracias, doctora Miriam. Le agradecemos que haya aceptado la invitación para participar en esta ocasión en el seminario. Les agradezco a todos también su participación el día de hoy asistiendo a esta tercera sesión. Y pues seguimos en comunicación, doctora Miriam, para poder Claro. realizar algún tipo de exposición. Yo creo que sería muy interesante acá en las instalaciones de la FA. Ay, Eh, muchísimas gracias, sí, claro.
Pues les agradezco a todos su asistencia. Nos vemos, que descansen. Hoy fue un día un poco largo para quienes estuvieron en toda la sesión desde el día de hoy, desde las 11 de la mañana. Estuvo un poquito pesado, pero pues nos estamos viendo entonces. Pues como les digo, al menos en la FAD esperemos que nos veamos dentro de muy poco. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.